Hola, este estudio se llama Escritos sobre Piedra. Bueno, comencemos. Mientras el crimen y la violencia arrasan con nuestras ciudades, ¿no tiene acaso sentido que para la paz y la seguridad necesitamos obedecer las leyes de la tierra donde vivimos? Pues bien, hace muchos siglos Dios escribió su propia ley en piedra, y la Biblia dice que todavía se supone que nosotros guardemos esa ley hoy. Violar cualquier parte de la ley de Dios siempre trae consecuencias negativas. Pero lo más importante es que guardar toda la ley de Dios asegura nuestra paz y seguridad. Siendo que hay tantas cosas que dependen de eso, ¿no valdrá la pena que tomes unos minutos de tu tiempo para considerar seriamente el lugar que tienen los 10 mandamientos de Dios en tu vida? Entonces, ¿escribió en realidad Dios mismo los 10 mandamientos? En Éxodo 31:18 y 32:16 dice: Y dio Dios a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces, sí, el Dios del cielo escribió los 10 mandamientos con su propio dedo en tablas de piedra. ¿Y cómo define Dios el pecado? En 1 de Juan 3:4 dice: el pecado es infracción de la ley. Entonces, el pecado es la infracción o el quebrantamiento de la ley divina de los 10 mandamientos. Y puesto que la ley de Dios es perfecta, como dice en Salmos 19:7, los principios abarcan todo pecado concebible. Entonces los 10 mandamientos cubren el todo del hombre, todo el deber del ser humano, como dice Eclesiastés 12:13. Nada es dejado por fuera, en todo está incluido ahí. Y entonces, ¿por qué Dios nos dio los 10 mandamientos? En Proverbios 3:1 y 2 dice: el que guarda la ley es bienaventurado, o sea, feliz, como es Proverbios 29:18. Y en Proverbios 3:1 y 2 dice: que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces, como una guía para tener una vida feliz y abundante, Dios nos creó para gozar de felicidad, paz, larga vida, contentamiento, realización y todas las otras grandes bendiciones que nuestro corazón anhela. La ley de Dios es un mapa que señala los caminos correctos que deben seguirse para encontrar esa felicidad auténtica y suprema. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice Romanos 3:20. Y en Romanos 7:7 dice: yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y otra respuesta a eso es para mostrarnos la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. La ley de Dios es como un espejo, como dice en Santiago 1:23-25. Señala la mala conducta en nuestra vida, así como un espejo señala la suciedad de nuestro rostro. La única manera en que una persona puede saber si está pecando es analizando su vida. Es mirándose en el espejo de la ley de Dios. La paz para este mundo en confusión se encuentra en los 10 mandamientos de Dios. Esa ley dice dónde hay que marcar el límite. En Deuteronomio 6:24 dice: Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos o mandamientos para que nos vaya bien. Y en Salmo 119, versículos 117 y 118 dice: sosténme y seré salvo, o sea, estaré seguro, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. Y también para protegerme de todo peligro y tragedia. La ley de Dios se puede comparar a una fuerte jaula, como las que hay en el zoológico para protegernos de animales potencialmente fieros y destructivos. La ley de Dios nos protege de la falsedad, el asesinato, la idolatría, el robo y muchos otros males destructores de la vida, la paz y la felicidad. Todas las leyes buenas protegen, y la ley de Dios no es la excepción. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos, dice 1 de Juan 1:3. Y otra respuesta también otra razón por la que Dios nos dio los 10 mandamientos es porque nos ayudan a conocerlo, conocer a Dios.
Y los eternos principios de la ley de Dios han sido escritos profundamente en la naturaleza de cada persona. Escritos por el Dios que nos creó, la escritura puede estar opaca y borrosa, pero aún está allí. Fuimos creados para vivir en armonía con esos principios. Cuando decidimos ignorarlos, el resultado es siempre tensión, desasosiego y tragedia, así como ignorar las reglas al conducir nuestro automóvil puede ocasionarnos una lesión seria o incluso la muerte. Bueno, continuamos. ¿Por qué es la ley de Dios sumamente importante para ti como persona? En Santiago 2:12 dice: Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, porque los 10 mandamientos son la norma por la cual Dios examina a los hombres en el juicio celestial. ¿Y podrá alguna vez la ley de Dios o los 10 mandamientos ser cambiada o abolida? Lucas 16:17 dice: Más fácil es que pasen los cielos y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Salmos 19:84 dice: No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y Salmos 111:7 y 8 dice: Fieles son tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Entonces, no. La Biblia es muy clara al decir que la ley de Dios no puede ser cambiada. Los mandamientos son principios revelados respecto al santo carácter de Dios y son el fundamento mismo de su reino. Siempre estarán vigentes mientras Dios exista. Entonces aquí al lado, o si no en una foto, voy a poner una tabla que muestra los 10 mandamientos que tienen exactamente las mismas características. Los 10 mandamientos y, o sea, su ley y él. Y constituye en realidad el carácter de Dios expresado en forma escrita, y su carácter ha sido escrito para que pudiéramos comprender mejor a Dios. Es tan imposible cambiar la ley de Dios como sacar a Dios del cielo y cambiarlo. Jesús vino para mostrarnos cómo se vería la ley, que es la pauta para una vida santa en forma humana. El carácter de Dios no puede cambiar, por lo tanto tampoco su ley puede cambiar. Y aquí voy a poner también los versículos de cómo Dios y también la ley y van a tener esta lista que son buenos, santo, perfecto, puro, justo, verdad, espiritual, justicia, fiel, amor, inmutable y eterno. Entonces, ¿y abolió Jesús la ley de Dios cuando estuvo aquí en la tierra? En Mateo 5, 17 y 18 está escrito: No penséis que he venido a abolir la ley. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, por supuesto que no. Jesús específicamente aseguró que Él no vino para destruir la ley, sino a cumplirla, o sea, guardarla. En lugar de descartar la ley, Jesús amplió su significado, o sea, lo magnificó. Isaías 42:21 es donde también expresa eso, mostrando que ella es una guía perfecta para la vida santa. Por ejemplo, Jesús señaló que el mandamiento no matarás condena el enojo, como dice Mateo 5, 21 y 22, y el odio, que se encuentra en 1 de Juan 3:15. Y dijo que los pensamientos impuros son una forma de adulterio, en Mateo 5, 27 y 28. Y él dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos, en Juan 14:15. Y siguiente pregunta: ¿pueden salvarse las personas que, sabiendo lo que hacen, insisten en violar los mandamientos de Dios? Romanos 6:23 dice: La paga del pecado es la muerte. O sea que Dios raerá de la tierra a todos los pecadores, como dice en Isaías 13:9. Y en Santiago 2:10 dice: Cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un punto se hace culpable de todos. O sea, de todos los 10 mandamientos. Entonces la ley de Dios de los 10 mandamientos nos guía hacia una vida santa. Si ignoramos aunque sea solo uno de los mandamientos, estamos descuidando una parte esencial del patrón o plan maestro del cielo. Si tan solo un eslabón de la cadena se rompe, se pierde la utilidad de toda la cadena.
La Biblia dice que cuando quebrantamos a sabiendas cualquier mandamiento de Dios, estamos pecando. En Santiago 4:17. Porque eso equivale a rechazar la voluntad de Dios para nosotros. Solo aquellos que hacen su voluntad podrán entrar en el reino de los cielos. Por supuesto, Dios perdonará a cualquiera que realmente se arrepienta y acepte el poder de Cristo para cambiarle. ¿Puede alguien salvarse por guardar la ley? Romanos 3:20 dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y en Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no. La respuesta es demasiado sencilla como para no entenderla. Nadie puede salvarse por la ley, por guardar la ley. La salvación se recibe solamente por gracia, como un don gratuito de Cristo Jesús, y recibimos este regalo por la fe y no por causa de nuestras obras. La ley sirve como un espejo para señalar el pecado en nuestras vidas, así como un espejo puede mostrarte el sucio en tu rostro, pero no puede limpiarte. También la limpieza y el perdón del pecado se reciben solo a través de Cristo. ¿Por qué entonces es la ley un elemento tan esencial para perfeccionar un carácter cristiano? Eclesiastés 12:13 dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y en Romanos 3:20 dice: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, porque el patrón completo o el deber integral de la vida cristiana está contenido en la ley. Como un niño de 6 años que hizo su propia regla de medir, se midió a sí mismo y le dijo a su madre que él tenía 4 metros de altura. Nuestras propias normas nunca son estándares seguros. No podemos saber si somos pecadores a menos que miremos cuidadosamente la norma perfecta, la ley de Dios. Muchos piensan que hacer buenas obras garantiza su salvación incluso si ignoran la observancia de la ley, como dice Mateo 7:21 al 23. Como consecuencia, ellos piensan que son justos y que están salvos, pero en realidad son pecadores y están perdidos. En esto sabemos nosotros que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos, dice 1 de Juan 2:3. ¿Qué es lo que capacita a un cristiano verdaderamente convertido para seguir la norma de la ley de Dios? Hebreos 8:10 dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Romanos 8:3 y 4 dice: Dios enviando a su Hijo para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Entonces, Cristo no solo perdona a los pecadores arrepentidos, sino que también restaura en ellos la imagen de Dios. Lo restaura en armonía con la ley divina por medio del poder de su presencia en su corazón. El mandamiento de no harás se convierte entonces en una promesa segura de que el cristiano no robará, no mentirá, no matará, etc. Porque Jesús vive dentro de nosotros y Él está al control. Dios no cambiará su ley moral, pero hizo una provisión por medio de Jesús para cambiar al pecador de manera que éste pudiera estar a la altura de esa ley. Pero el cristiano que tiene fe y vive bajo la gracia, ¿no ha sido liberado de la observancia de la ley? El pecado, que es quebrantar la ley de Dios, según 1 de Juan 3:4, no se aseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos, quebrantaremos la ley? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera, dice Romanos 6:14-15. Y Romanos 3:31 dice: luego por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Entonces no, las escrituras enseñan exactamente lo contrario. La gracia es como el perdón que otorga un gobernador a un prisionero, lo perdona, pero no le da la libertad de violar otra ley. La persona perdonada que vive bajo la gracia en realidad querrá guardar los 10 mandamientos como un acto de gratitud por su salvación. La persona que rehúsa guardar la ley y dice que vive bajo la gracia está seriamente equivocada. ¿Y están los 10 mandamientos de Dios también reafirmados en el Nuevo Testamento? Sí, y en forma muy clara. Por ejemplo, el primer mandamiento está reafirmado en Mateo 4:10.
que dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el segundo está reafirmado en 1 de Juan 5:21 y en Hechos 7:29 al decir, hijitos, guardaos de los ídolos. Y siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y el tercero está reafirmado en 1 de Timoteo 6:1, que no se ha blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y el cuarto está reafirmado en Hebreos 4, versículos 4, 9 y 10, que dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Y el quinto está reafirmado en Mateo 19:19. Honra a tu padre y a tu madre. El sexto está reafirmado en Romanos 13:9. No matarás. El séptimo en Mateo 19:10. No adulterarás. Y el octavo en Romanos 13:9, es decir, no hurtarás. El 9 está reafirmado en Romanos 13:9, al decir, no dirás falso testimonio. Y por último, el 10 está reafirmado en Romanos 7:7, al decir, no codiciarás. También voy a poner una imagen de los 10 mandamientos aquí al lado, o si gustan buscarla en Éxodo 20, del versículo 3 al 17. Ahí están en orden los 10 mandamientos, y de nuevo están en Deuteronomio 5. ¿Es la ley de Dios y la ley de Moisés una misma ley? No, no es la misma. Y también voy a poner una imagen también de la diferencia entre las dos. La ley de Moisés contenía la ley temporal y ceremonial del Antiguo Testamento. Regulaba el sacerdocio, los sacrificios, los rituales, las ofrendas de comidas y bebidas, etc. Todo esto prefigura la cruz. Esta ley fue añadida hasta que llegase la simiente o el descendiente, y esa simiente era Cristo, como dice Gálatas 3:16 y 19. Los ritos y ceremonias de la ley de Moisés señalaban de antemano el sacrificio de Cristo. Cuando Él murió, esta ley caducó o llegó a su fin. Pero los 10 mandamientos, que son la ley de Dios, permanecen eternamente y para siempre. Como dice Salmo 111, versículo 8, el hecho de que existen dos leyes aparece muy claro en Daniel 9, versículos 10 y 11. Bueno, la imagen que voy a poner es acerca del contraste entre la ley de Moisés y la ley de Dios según la Biblia. Y también, bueno, la voy a mencionar ya. La ley de Moisés es llamada la ley de Moisés, llamadas ordenanzas o ritos, escrita por Moisés en un libro, colocada a un lado del arca, abolida en la cruz, añadida por causa del pecado, contraria a nosotros, no juzga a nadie, es una ley carnal, no perfecciona nada. Y la ley de Dios es llamada la ley de Jehová, también la ley real o ley suprema, escrita por Dios sobre piedra, colocada dentro del arca, permanecerá para siempre. Señala el pecado, no es penosa o gravosa, juzga a todo el mundo, es espiritual y es una ley perfecta. Y una nota especial es que la ley de Dios ha existido por lo menos todo el tiempo desde que ha existido el pecado. La Biblia dice que donde no hay ley tampoco hay transgresión o pecado, en Romanos 4:15. De manera que la ley de los 10 mandamientos de Dios ha existido desde el principio. Los seres humanos violaron esa ley, pecaron, como le explica 1 de Juan 3:4. Debido al pecado, o sea, a la violación de la ley de Dios, la ley de Moisés fue dada o añadida, como dice Gálatas 3, versículos 16 y 19. Hasta que Cristo viniera y muriera, entonces se trata de dos leyes, la ley de Dios y la ley de Moisés. Y ¿qué siente el diablo con respecto a los que moldean su vida de acuerdo con los 10 mandamientos? El dragón, o el diablo, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia verdadera.
que es la iglesia verdadera, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, según Apocalipsis 12:17. Y en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces el diablo odia a los que respetan la ley de Dios, porque esta es la pauta o el patrón para una vida recta. Así que no es de sorprenderse que el diablo odie y se ponga amargamente a los que sostienen en alto la ley de Dios. En su guerra contra el santo estándar de Dios, el diablo va tan lejos como para usar a dirigentes religiosos para negar la vigencia de los 10 mandamientos, mientras al mismo tiempo respetan las tradiciones de los seres humanos. No es extraño que Cristo dijera, ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. En Mateo 15:3 y 9. Y David dijo, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. En Salmo 119, versículo 126. Los cristianos deben levantarse y restaurar la ley de Dios a la posición exaltada que le corresponde en sus corazones y en sus vidas. ¿Y tú aceptas por fe que es esencial que los cristianos obedezcan los 10 mandamientos?